Muy bien, entonces vamos a conversar. Ya está aquí, así es que ya se preparen para que hagan sus llamadas quejándose porque no les esté llegando el agua. Pueden iniciar. ¿Cómo se llama el número de aquí? 809-226-1059. 809-226-1059. Así que ya lo saben. Porque vamos a conversar ahora con el ingeniero Andrés Burgos, que es el director general de Corazán, que nos va a hablar de las cosas buenas de Corazán, porque las limitaciones las conocemos y las padecemos de vez en cuando. Exacto, o sea que es hablar de los planes, de las cosas buenas que tiene Corazán. ¿No le parece así, ingeniero? Buenas tardes, Buenas queridos amigos del Patrón de la Tarde, Yusi, Gladieriza, Jaime, Don Juan Bonilla y Nelson Peralta. Sí, Allá detrás. Y detrás está Sagrado. Sí. Bueno, buenas tardes, Corazán. No, creía que te me había ido, era. Entiendo, pero no te estaba mirando. Mira, en Corazán tenemos muchos desafíos, porque abastecer a casi 1 millón de personas de agua potable no es una tarea fácil. Santiago consta de 6 acueductos que suplen el municipio de Santiago, municipio de Puñal, Licea del Medio, y también a Tamboril, y también la zona de Gurabo y el casco urbano de Santiago y Bellavista. Entonces, vivimos bregando, son equipos viejos, estamos en muchos casos dándole mantenimiento. Tenemos ahora, hicimos recientemente un sorteo de obras, entre las cuales hay una rehabilitación, por ejemplo, de la estación de bombeo de los Cerros de Gurabo, para mejorar el bombeo a esa parte de la ciudad, al tanque que abastece esa parte de la ciudad. Así como también vamos a rehabilitar la estación de bombeo de la Yagüita de Pastor, para también mejorar el servicio de agua potable en toda esa zona de la Yagüita y Pastor, en la parte sureste de la ciudad o suroeste. También vamos a cambiar en los próximos días la estación de bombeo de Don Pedro para mejorar el abastecimiento de agua de Tamboril. Esa obra está ya en fases finales para hacer una licitación por comparación de precios para mejorar el abastecimiento. Eso también conllevará a un resanamiento, la corrección de una fuga que tiene años en el tanque de Tamboril, por donde se pierden, en 1 hora se pierden 115 camiones, para que ustedes tengan idea, de 2.600 galones. En 1 sola hora se pierden toda esa agua, porque la simiente de ese tanque colapsó con los movimientos que ha habido en el pasado de la falla que está en la cordillera septentrional. Exactamente. Y entonces, pero nos encaminamos, ya hay 2 compañías que vinieron a evaluarlos y ya nos van a licitar, con lo cual rehabilitaremos ese tanque totalmente y mejoraremos sustancialmente. Y ese sector era tan afectado que si le ponemos la línea de 12 que abastece ese tanque por 9 horas, el tanque se llenaría, un tanque de 13 metros de alto. Sin embargo, tú le dejabas 16 horas, casi el doble de las horas, y no pasaba de 5 metros, 4 o 5 metros, porque la fuga. Había un señor que al lado hizo una cisterna y vendía camiones de agua, o vende todavía porque no se ha corregido. Pero toda esta falla, encontramos un sistema de acueductos bastante deteriorado y abandonado. También acabamos de sortear la obra de rehabilitación de las estaciones de bombeo de Villagonzález 1 y 2, con las cuales vamos a mejorar el abastecimiento de Villagonzález, así como también en San José de las Matas, la estación de bombeo de San José de las Matas, y una línea que tenía problemas que se había averiado, ya estaba inservible y además pasaba por una propiedad privada. Entonces, todo este sistema y múltiples obras más que hemos estado trabajando. Ingeniero Burgos,
Le estoy escuchando hablar de la situación de San José de las Matas, pero la situación de San José de las Matas, ustedes la están proyectando a través del bombeo del río Inoa. El río Inoa, que gradualmente ha ido perdiendo su caudal, lentamente está perdiendo caudal y hay momentos que desaparece. Sí. Hay un estudio de INAPA que pone en el río Jagua la posibilidad de abastecer a San José de las Matas, tomando, incluso empezaron el proyecto en Calinetal para tomar el agua del río Jagua. ¿Por qué no mejor se ve la viabilidad de tomar el agua ahí en Jagua, que sí está proveyendo agua, porque nace en el parque? Recordemos que Inoa no nace en el parque, sino que nace en las piedras, sí, y que por lo tanto no tiene ninguna cobertura vegetal, y tampoco tendremos agua segura con el río Inoa. ¿Por qué no se hace ese estudio? No, porque en la rehabilitación del acueducto de San José de las Matas hemos estado buscando una solución temporal, porque es una inversión mínima. La inversión que hay que hacer para rehabilitar el acueducto de San José de las Matas, precisamente con la construcción de una obra de tomas allá en Jagua. Pero es un proyecto que se va a llevar unos buenos pesos y se va a llevar un tiempo. Esto es para mejorar el abastecimiento actual que tenemos en San José de las Matas, pero no es la solución definitiva, porque ese sistema se queda ahí como alternativa para cuando haya posibilidad de bombear, porque es verdad, el río Inoa se está agotando, casi no, hay un momento en que prácticamente se abate. Pero la solución definitiva de San José de las Matas es la construcción de ese acueducto que tomaría sus aguas en el río Jagua, efectivamente. Ingeniero, preguntan aquí los trabajos de la rotonda del barrio Libertad, ¿para cuándo se terminan? Y las labores que se desarrollan la 27 de febrero frente a un centro de comida rápida internacional que está ahí en las colinas. Sí, bueno, debimos haberlo terminado, si no hubiese sido porque el fin de semana pasado hubo dificultad con una de las granceras que servían el material de relleno abajo, el granzote, sí. Y tuvimos que durar 3 días sin abastecimiento de ese granzote y hubo que continuarlo, pero ya está casi listo para impregnarlo ya, o sea, para faltarlo. Sí. Y el registro que está en la avenida Estrella Sadalá con 27 ya se concluyó, ya está listo para ser asfaltado. Solamente falta ponerle el registro y colocar el asfalto. Eso es cuestión de días ya. Una segunda pregunta fue una señora que nos llamó el viernes o el jueves de Don Pedro. Allá hay una situación y es la siguiente que ella plantea. De un lado hay agua, sí, pero del otro lado no hay agua. Entonces, ¿cómo se explica eso? Y eso no podría hacerse una conexión. Bueno, hay muchas zonas que carecen y nosotros vivimos recibiendo diariamente quejas de junta de vecinos porque en su sector es posible, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo aquí en los jardines. Aquí en los jardines, yo no sé cuántos años tendrán los jardines, 50 años. ¿Quién es que más tiene edad aquí? Más o menos por ahí. 60 años, pero cuando se hizo la línea de distribución de los jardines, ya eran insuficientes. Ahora, la semana pasada, dimos un primer palazo para cambiar aquí 1.7 kilómetros de tubería. ¿Cuántos edificios se han hecho aquí donde había una vivienda? Exactamente. Entonces, eso pasa con muchos sectores. En Don Pedro tiene que estar pasando lo mismo, como está pasando en El Dorado Segundo, como está pasando en Pontezuela, y ha pasado por múltiples sectores. Lo que hay que ir renovando y cambiando esa tubería por un diámetro de mayor diámetro que permita el flujo de más cantidad de agua potable. Ingeniero, lo primero es que gracias por lo de Tamboril y agilice eso. Sí. Usted sabe que yo soy vocero de Tamboril. Exactamente. Entonces, muchas gracias por el trabajo que ha anunciado que se está realizando en Tamboril. Mire, cuando se construyó el acueducto fue por bombeo una parte y por gravedad otra parte. Eso provoca que independientemente de las buenas instalaciones, de que usted modernice el acueducto, si no hay energía eléctrica, entonces un sector de la ciudad se ve afectado por el suministro de agua potable, como ocurrió la pasada semana.
¿ah? Sí. Fundamentalmente en el centro de la ciudad. ¿Cómo lidiar con esta situación? No se puede finalmente desconectar la parte eléctrica del acueducto. Bueno, para eso existen los tanques de almacenamiento, para que cuando hayan corte de energía eléctrica, el fin de semana pasado se dio una doble situación, porque además de la turbiedad con las aguas que cayeron, hubo que salir por un día y medio los acueductos de muchas zonas, inclusive de Jánico, y tuvimos que disminuir la captación ahí en Pastor porque la turbiedad estaba muy alta. Nos pasamos como 8 horas sin poder captar agua porque estaba demasiado turbia. Y entonces el acueducto, los acueductos de nivaje, esos que trabajan con energía eléctrica, coincidió que también hubo corte del servicio de energía eléctrica, pero en sentido general los sistemas están caminando. Nosotros marchamos y puedo decir, marchamos hacia la rehabilitación de Noriega 1 y Noriega 2, ambas. Pero, señores, nosotros desde que llegamos... Es que es obligatorio depender de la energía eléctrica. No, porque la captación de Santiago es un 80% por gravedad. Entonces, esa viene de eso. Ahí podemos captar 5 metros cúbicos por segundo. Entonces, los otros acueductos toman, por ejemplo, en Nivaje hay un acueducto que produce un metro cúbico y otro un cuarto de metro cúbico, casi medio metro. Y también los de Cienfuegos y La Canela, que son con energía eléctrica. Pero los que vienen desde la Noriega, del acueducto de Cibao Central, son por gravedad. Entonces, no abastecen, lógicamente. Necesitamos energía para depositar en el tanque de Gurabo, necesitamos energía, y necesitamos energía para depositar en el tanque de Tamboril. ¿Me entiende? Y para Puñal tenemos pensado que en el futuro habrá que construirse un tanque para abastecer la parte más alta, por allá por Estancia Nueva, Laguna Prieta, por esos sitios por ahí donde es la parte más alta, para reforzar esa parte. Ingeniero, pero Corazán ha estado haciendo un trabajo bastante costoso a su llegada y ha sido instalar una especie de cortes en diferentes puntos que le permite programar los cortes del servicio cuando hay dificultad con el agua. Cuéntenos un poquito sobre ese trabajo. Bueno, a nuestra, la válvula que han sí, a nuestra llegada heredamos un déficit de 2 metros cúbicos por segundo, que estamos hablando de 45 millones de galones por día. Es mucha agua que falta en las redes. Hemos logrado, hemos ido disminuyendo ese déficit y lo hemos ido disminuyendo con la incorporación de Cienfuegos, que ya nos está aportando en este momento, hoy nos está aportando 800 litros por segundo, que es casi 1 metro cúbico. Y, ¿Cuántos galones diarios? Son más o menos 18.500 galones por día. Baja más o menos a 30.000 el déficit. ¿Eh? El déficit baja más o menos a 30.000. Bueno, el déficit baja como a 30. Sí, como a 30 sí, lo hemos disminuido en un 10% el déficit en la actualidad, porque también instalamos una bomba en la estación de Pastor, que nos abastece un tanque que se construyó en la gestión pasada, pero que no se le había dado uso. Lo pusimos en uso y vimos que podíamos captar agua de Pastor y entonces bombearla al tanque que se construyó en Vista Linda, y con eso estamos abasteciendo la Yapur-Dumí. ¿Tú has sentido la presión que ha aumentado por ahí? Sí, es resultado de esas dos medidas, en incorporar Cienfuegos y instalar esas bombas que nos está abasteciendo a Vista Linda. Nosotros calculamos que nos estamos ahorrando del déficit un 25% del total del déficit que teníamos. Pero todo tiene que pasar por la rehabilitación de Noriega 2, que estamos esperando la evaluación que se hizo con las compañías que lo construyó, que de Dinamarca, la Norwater, y también la rehabilitación de Noriega 1. Decía ahorita que estamos esperando de la Agencia Francesa de Desarrollo que nos remita el pliego finalmente, y todas las semanas hablamos con ellos, porque yo no sé qué tanta vuelta le dan
bendito pliego para hacer la licitación. Los organismos y internacionales son cuidadosos. Pero por Dios, A extremo. tanto quiso el diablo a su hijo que le sacó los ojos. La Noriega 1 fue de la compañía italiana Italconsud. No sé qué compañía fue Sí, que la porque esa construyó. fue la primera que trabajó. Yo entiendo que el en primer Noriega. acueducto de Santiago que se hizo en Nivaje fue la Italconsur, pero no creo No, que... pero no, yo digo la de Noriega. Santiago Noriega. por gravedad fue Italconsud. Sí, fue la Ah, bueno, Italconsud, fue la una Italconsud. compañía italiana. Fue el es ingeniero italiana. Canal. Pero por ejemplo, la planta... No, el ingeniero Canal estaba trabajando para INAPA. Pero la Para planta INAPA. Él de... era el que daba Fue seguimiento. el que dio la licitación. No se hacían licitaciones antes. Antes se Sí, pero- asignaban se las No, asignaba obras. pero las esa obras. la ganó esa compañía italiana. Pero Noriega 2 la construyó la Norware, Ujú. que es una compañía de Dinamarca que fue con un préstamo que se hizo en la gestión de Hipólito Mejía y cuando nosotros estábamos allá y se construyó ese acueducto de 1 metro cúbico por segundo para reforzar el cibao central y también se hizo una serie de inversiones como tuberías, equipo de talleres, equipo de transporte, 68 vehículos de transporte, me acuerdo, que llegan mediante ese préstamo. Fue un préstamo que se vio mucho el impulso. Pero todo el mundo quiere agua, ingeniero Burgos. Y en Pero la grande pregunta cantidad. es, ¿cuántos pagan el agua? Muy importante pregunta esa. Mira, nosotros tenemos más o menos 311.000 usuarios del agua potable de nuestro sistema, de los cuales tenemos registrado solamente 55%, de los cuales solamente paga el 70%. O sea que si tú calculas el pago de esos 311.000, se queda en un 40 y pico. Tenemos mucha exigencia, ¿verdad?, de la población, pero nosotros trabajamos, el 91% de las operaciones de Corazán son cubiertas con lo que Corazán produce. Porque gracias a que el gobierno central nos da un apoyo y el presidente, en este caso, Luis Abinader, nos ha apoyado, apoyándonos en diferentes acciones, nosotros hemos podido seguir hacia adelante, y somos más eficientes que muchas de las coras que existen en el país. Pero aún así, quisiéramos que los ciudadanos también, y cuando nosotros hemos llamado a que se economice el agua, no lo estamos diciendo porque se nos sale de la cabeza, es porque hay estudios que demuestran que en Santiago, con la producción de agua potable en este momento, tenemos para 2 veces y media la población que tenemos hoy. 2 veces y media. Lo que hay que tratar es inducir a la población el uso racional del agua, porque con la producción actual podemos abastecer y no hay que hacer inversión en nuevos acueductos. Pero la población solo entenderá eso cuando pague el servicio. Mientras no lo pague, no lo va a entender. Bueno, hay que apretar y la micromedición, medir a la gente, porque Sí. si tú consumes y se te cobra por el que consume, tú vas a hacer un uso más racional. Ingeniero, ¿cuál es el reporte de la Dirección de Agua No Contabilizada? ¿Qué tanto se ha avanzado en esta parte para lograr que eso se contabilice y esta gente se incorporen al pago? Mira, nosotros propiciamos, sometimos al Consejo, en la penúltima sección del Consejo, la creación de la unidad de control de pérdidas, para nosotros caerle detrás a esos clientes que están clandestinos, ilegales, y vimos... Que no son clientes. Bueno, Porque clientes... se sirven, pero si no pagan ni tienen Exactamente. responsabilidad. Nosotros vimos un estudio de una auditoría que hicimos, donde el 87% de los clientes que retiran el servicio siguen usando los servicios de agua potable nuestros. Entonces, era como un jueguito. Yo retiro mi contrato, ya no te pago más, pero sigo usando el agua. Me conecto ilegal. Entonces vamos a endurecer, porque hay que cobrarle cuando tú das el servicio, porque nosotros no cobramos porque el agua la produzcamos nosotros, el agua la produce la naturaleza, pero nosotros la procesamos y la llevamos a los hogares, y por eso incurrimos en gasto de químicos, en gasto de personal y en gasto de mantenimiento de los equipos, en pago de interés. Ingeniero, ¿ha sido factible y ha sido favorable esa ampliación que ha hecho del servicio Corazán, quitándole responsabilidad a INAPA y asumiendo tantos compromisos prácticamente en la provincia entera? Bueno, nosotros trabajamos de la mano con el buen amigo Wellington Arnaud, que es director de INAPA. Y él, por ejemplo, dan soporte y nosotros le damos soporte técnico en los municipios donde ellos están.
nosotros tenemos a Puñal, a Licey, a Tamboril, a Villa González y San José de las Matas. Y Navarrete. Pero Navarrete lo maneja INAPA, pero nosotros le damos asistencia y soporte técnico, porque somos dos hermanos. Se colaboran. Se colaboramos. Y por ejemplo, en esta semana pasada había un problema con una bomba en los ranchos, estaba en iglesia. Pero nosotros la compramos y fuimos y la instalamos. Tuvo problema la bomba, inexplicablemente, en el rodamiento, pero ya la bomba fue a la capital esta madrugada y ya la bomba está aquí. Ya estoy esperando que me reporten que está instalada. Pero fue un equipo de nosotros, la desmontó, la montó en un vehículo y esta madrugada salió para allá. ¿Qué cuesta una bomba? Si la gente cree que es una bombita chiquita y una cosa así, algo que hay que llevar una patana. ¿Y qué costo tiene? Bueno, tiene diferentes precios. Puede llegar hasta 2 millones, 2 millones y medio de pesos. La gente reclama una bomba como nada, creyendo que esa bomba está ahí guardada en una cajita. No, porque hay que ser, los procesos de licitación son procesos tediosos que nos han quitado mucha agilidad, ingeniero, para resolver muchos problemas, pero hemos ganado transparencia, Sí. que es finalmente lo que perseguimos. hay un oyente que dice que en la lotería se está yendo el agua, dice que 2 veces por semana, que cuándo van a resolver eso, aunque Oye. hay sectores que la reciben 2 veces por semana. 2 veces por semana, lo va a decir, 7 días agua, 24 horas. Si se le va 2 veces por semana, yo creo que hay que Es un saber afortunado. que tenemos un déficit. Nosotros sí le podemos garantizar, después que rehabilitemos Noriega 1 y Noriega 2, estamos en el proceso ya de licitación de ambas obras. Tenemos el dinero para rehabilitar ambas plantas. Lo tenemos ahí en banco, a plazo fijo lo tenemos. Cuando en Noriega 1 tenemos que rehabilitarla totalmente. Después que comencemos, licitemos 1 año. Porque si no la terminamos en 1 año, tenemos que devolver el dinero y pagar una penalidad. En 1 año tenemos que rehabilitarla. Y Noriega 2 la rehabilitaremos en el lapso de 1 año. La rehabilitaremos. Estamos esperando el informe porque contratamos un técnico de la compañía que lo construyó y contratamos una contrapartida, un brasileño que es un experto, un gurú en asuntos de acueducto. Fue el constructor del acueducto de Río de Janeiro, de unos 44 metros por segundo, que es un mar de agua. Y él fue de los diseñadores y es una persona, una autoridad, un consultor del BIC. Y entonces estamos esperando ese informe. Cuando tengamos ese informe, nosotros en 1 año de trabajo podríamos decir que a cada hogar de Santiago le podíamos garantizar por lo menos 15 horas de agua al día, a cada hogar de Santiago. Cuando incorporemos, porque vamos a incorporar 1,5 metros de agua potable y medio metro que ya lo hemos incorporado con las acciones que dije de Vista Linda y con Cienfuegos. O sea que estamos avanzando en ese Ingeniero, sentido. hay un proyecto que usted ha mencionado, pero que parece ser muy costoso, creo que lo he escuchado decir, y es habilitar una de las plantas potabilizadoras de Nivaje, que no está en funcionamiento. No, Nivaje está. No, Nivaje está completa. Todo. Nivaje están las dos en funcionamiento. Una planta de 25 millones de galones y otra de 10 millones de galones. Ah, bueno. Sí, están las dos. Lo que hay que es rehabilitarla, sí. Pero lo tenemos en programación para final del año que viene. A final del año que viene. 50 millones de galones entre las dos. No, son más o menos 35 millones de galones. Perfecto. Sí. Muy bien. Bueno, pero es bueno saber que en términos económicos, ¿qué necesita Corazán para los próximos 2 años para terminar? Ya usted dice que tiene el dinero de la Noriega 1 y Noriega 2. Sí, así es. Pero para tener medidores, para hacer lo que hay que hacer y poner en punto esa institución, ¿qué cantidad de dinero se requiere? Mira, Corazán tiene un gran pasivo ambiental. O no Corazán, la ciudad de Santiago, con la contaminación del Yaqui. Hemos sentido en el apoyo que le ha dado el presidente Luis Abinader al compromiso Santiago, una identificación con lo que tiene que ver con el saneamiento de Santiago. Y es muy probable que el presidente anuncie acciones que se desarrollarán, que son necesidades que tiene Santiago, que tiene Licea en medio, que tiene Puñal, que tiene Santiago Oeste, en Cienfuegos. En Cienfuegos se construyó un acueducto de 1.000 litros por segundo, pero tenemos una planta de tratamiento de agua residual de 125 litros por segundo.
¿dónde van esos 500, 600 litros que se incorporan a las redes? Por eso estamos viendo que hay protesta en Cienfuegos porque se rebosan, los colectores no dan abasto, porque son colectores de 12 pulgadas, lo más amplio que tenemos ahí, y estamos hablando de que estamos produciendo 1 metro cúbico por segundo. No, van a colapsaron en su gran mayoría. Estamos sustituyendo, la semana pasada dimos un primer Picasso en el ensanche Almas Rosa, y vamos a cambiar ahí unos 1.700 metros lineales, que son casi 2 kilómetros, de los colectores de aguas residuales en 12 pulgadas y 8 pulgadas. Pero Cienfuegos hay que hacerlo completamente, porque es un barrio que se hizo de retazo, como dicen. Ahí tenemos un gran desafío en el saneamiento de Cienfuegos y en el saneamiento del Yaque. Ingeniero, y allá en Cienfuegos, después que se inauguró el acueducto, ¿alguien está pagando? Bueno, Cienfuegos se ha ido mejorando bastante las recaudaciones. La directora comercial, yo vivo siempre poniéndole los cables para que apure más el paso en las recaudaciones. Y hemos mejorado las recaudaciones. Nosotros hemos mejorado un 12% las recaudaciones. En comparación con el año 19, no lo comparamos con el 20 porque el 20 fue un año de pandemia. Lo comparamos con el 19 y mejoramos un 12%. Ingeniero, denos un par de minutos para hacer nosotros a colocar a nuestro cronista deportivo con su sección y seguimos conversando un par de minutos más con usted. Así es que ¡vámonos! Tavares, seguimos esta conversación con el ingeniero Andrés Burgos, que es el director general de Corazán. Estamos hablando de las dificultades de la empresa y también del futuro inmediato, de cómo se ve el futuro inmediato para Corazán. Entonces, la única forma, en mi opinión, en un país como el nuestro, ingeniero, nosotros no podemos esperar que la gente se vaya logrando concientizarse. Eso no es verdad. La gente se concientiza cuando le llegue una factura que le pese. Y aquí los pobres gastan muchísimo dinero en internet para estar chismeando y bebiendo y jugando y quereando. Entonces, ¿por qué no pagar un líquido tan vital como es el servicio de agua potable? ¿Por qué no pagarlo? Bueno, yo tuve un caso de una señora que mi teléfono es público y tengo 23 años con el mismo número. Y esa señora me escribía por Instagram, por WhatsApp, por Facebook, por Messenger, porque ella pagaba 350 pesos y nada más le estaba llegando el agua sin que no le daba para la presión para llegar a la segunda planta. Y digo, señora, pero estamos corrigiendo una avería. Y tuve que ponerle al director del acueducto porque por 350 pesos. O sea, ella será una señora humilde, pero óyeme, con tantos reclamos para pagar 350 pesos. Pero si tiene una segunda planta no puede ser tan humilde. Si la casa tiene un segundo nivel no puede ser tan humilde. Pero tenemos que bregar con todo eso. Sí, yo me imagino. Yo sé que sí. Entre el bombeo y el grado, ¿verdad? El grado a grado, el agua que baja directo. Gravedad. Sí, por la gravedad. Sí. ¿Cuántos lugares quedan aún en esas condiciones que tienen que actuar por bombeo? Bueno, mira, en sentido general, Santiago está abastecido se abastece por gravedad, porque aunque tengamos que llevarla con bombeo a los tanques, del tanque baja por gravedad. Y tenemos tanques en toda la parte alta. Pues tenemos aquí 16 tanques, grandes tanques. Tenemos en la Trinitaria, tenemos en la Sursa, tenemos en Cerro de Gurabo, en las colinas, en Tierra Alta. O sea, estos tanques allá en la Barranquita, y tenemos varios tanques de diferente tamaño, ¿no? Entonces, cuando no tenemos energía eléctrica para subirlo a esos tanques, entonces es que tenemos dificultad, pero casi nunca coinciden las dos cosas, porque si hay, por ejemplo, si Cibao Central no puede abastecer, inclusive en zonas, por ejemplo, como Tamboril y Gurabo, sin tener que tener que usar energía eléctrica. No hay que usar la estación de bombeo, pero hay zonas altas que hay que llevarlas al tanque para que baje, porque tendríamos entonces que tener bombeo permanente y eso aumenta mucho el consumo de energía eléctrica.
Hay barrios que son muy antiguos, de los primeros que se hicieron, la parte alta, la parte baja Sí, de la ciudad de Santiago, que aún tienen tuberías de esas que son de hierro. de hierro ductil, sí. Sí, y que se tapan y que hay que hacer cambios. Está muy la ciudad muy llena de estas tuberías aún. Sí, en el ensanche Bermúdez, el día pasado, la calle 8, si mal no recuerdo, tenía un problema de abastecimiento porque había una obstrucción. Y también la tuvimos hace una semana y pico, 2 semanas en Reparto Peralta. Se dan obstrucciones, inclusive que por algún descuido se le caen piedras cuando hay una rotura, y esa piedra cuando se mete en el canal, cuando se mete dentro del tubo, vas a ir rodando, y cuando encuentre algo que le entapone, entonces viene un entaponamiento. Pero nuestros técnicos tienen la capacidad de detectarlo cuando sucede. Sí. Lo que le pedimos a la población que nos lo reporte y nos actuamos en consecuencia. Ingeniero, vimos un acto con el sindicato. Vimos ahí firmando nuevos acuerdos, abrazos. Vimos un ambiente de mucha solidaridad y mucho entendimiento. Eso es bueno para la empresa. Sí, siempre, porque a veces ambos debemos perseguir lo mismo, que es el satisfacer a la ciudadanía, abastecerla de agua potable y colaborar con el saneamiento del medio ambiente. Y en ese objetivo coincidimos ambos. Entonces, ¿por qué no ponernos de acuerdo? A veces diferimos en algunas cosas, porque a veces los sindicatos tienen expectativas muy altas. Tienen expectativas muy altas, a veces... El agua es suya. Sí, a veces tal vez se le, qué sé yo, se le pasan las expectativas, pero no entendemos. Sí. Bueno, pues muchas gracias, ingeniero. Tenemos que despedir ya. Su participación ha sido un gusto tenerlo por aquí y conocer noticias buenas de Corazán. Bueno, seguimos en comunicación y siempre a la orden. Es un honor para mí estar en este prestigioso programa. Muy amable. Es un placer. Digamos que he compartido los honor, ingeniero. Pudo dar respuesta a muchas preguntas Claro, de muchas la gente que nos llaman.